Y la noticia rompió con lo que se venía hablando durante la tarde, no solamente porque Lázaro Báez habla desde la cárcel, sino porque en primera persona él va y por primera vez contra Cristina Fernández. Y además lo hace desde un lugar apuntando a responsabilidades. Dio también mensajes entre líneas, mensajes encriptados. Escuchen primero qué decía Lázaro Báez desde la cárcel y después lo analizamos. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo. Porque el hilo se tiene que cortar en dos. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Cuando dicen que usted era testaferro de los Kirchner, ¿qué diría? Eso porque no lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. ¿Y eso no conocen a la gente. Pero la fortuna de los Kirchner, ¿eso existe o es un mito? No, bueno, pero la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo. Y tampoco me la dieron a mí para que se la maneje. Usted vio las declaraciones de bienes de cada uno de ellos. Usted era hombre de confianza, era amigo personal de Néstor, no así de Cristina. En eso tiene 100% la razón. Cuando ella llegó, nosotros dejamos de tener una participación activa en nada. ¿Y por qué? Y porque pensamos distinto. Yo soy de los que piensa como Néstor. ¿Usted se siente que ya está juzgado? Pero, ¿y usted cree que no? Si nadie quiere hablar conmigo. Nuestra verdad está prohibida en todo el mundo, en todos lados. En ningún medio lo quiere tomar. ¿Sabe por qué? Porque esto destapa la olla de lo que estamos diciendo. Todos los que están en la Cámara de la Construcción participaron en la fijación de los presupuestos y las discusiones de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron. Si bien yo tengo la gran parte de la obra, ahí construyó Wagner, construyó De Caviel, construyó Leprín, construyó Equimac, Peter Tigri Cruz, el dueño del Banco de la provincia de Santa Cruz, construyeron todo el mundo. Chediak fue Nute con Wagner. ¿Qué me está diciendo? Lo que pasa es que lo que se dice es que usted era un empleado bancario o un gerente bancario y de repente tuvo Pero esto es como decirle que usted estudió para periodismo, estudió para otra cosa y después le fue muy bien siendo periodista y no le perdonan. Lo que pasa es que yo soy un negrito de Santa Cruz y no me he visto y no vengo a discutir las cosas que ellos quieren que venga a discutir acá con ellos. Entonces mi condición social es una condición excluyente. Usted teme... O condicionante. ¿Qué pasa? Uno no puede ser inteligente. No le permiten ser inteligente. ¿Esto es lo que me quiere decir usted? No, Pero es lo que me está diciendo y es lo que me dice todo el mundo. ¿Cómo empezó Cristóbal? ¿Usted sabe cómo empezó? Con 4 camioncitos de mierda, como empecé yo. Y cómo empezó Wagner y cómo empezó todo el mundo. Habló nomás. Habló nomás. Y habló y dijo, bueno, quieren que el hilo se corte por lo más delgado. Claro. Sí, además nombra a Casanelo, dice que Casanelo no quiere investigar lo que pasaba en la obra pública porque significa investigar al gobierno de Cristina Fernández. Lo nombra y lo dice de esta manera. Que Cristina lo usó, dice Nico. Sí, lo usó literal como forro y los demás también, dijo Lázaro Báez, son las palabras que usó. Obviamente, si se investiga la obra pública, se investiga el gobierno de Cristina Kirchner. Lázaro Báez involucró a otros empresarios de la construcción diciendo... ¿Qué nombres? Se fijaban los presupuestos. A ver, hay una denuncia de Vialidad Nacional que demuestra que el empresario que más cobró en la era acá fue Lázaro Báez, 2.200 millones de dólares, y es el único empresario al que Vialidad no le debe ni un centavo. Él empieza su empresa 6 días antes de que asuma Néstor Kirchner. Es contradictorio recién en las declaraciones porque primero dice Cristina me usó de forro, lo dijo él, y después dice yo no era testaferro de Néstor, eso no era conocer a Néstor, no soltaba una moneda ni para un café. En los escritos entre la justicia y en estas mismas declaraciones es como una estrategia doble. Claro. Pareciera que está mandando mensajes. Él manda ¿no? mensajes, él va amenazando como que hay cosas que él puede contar, ¿no? Entonces empieza a nombrar. A Cristina, que la nombra. No es casual tampoco que las personas que nombró ahora en la entrevista son las mismas que había nombrado Fariña en la primera declaración cuando Fariña declara como arrepentido. Nombra a Chediak, nombra a Wagner, son 2 empresarios de la Cámara de Construcción, nombra a Echegaray. ¿Por qué no es casualidad? ¿Qué quiere Porque decir? de alguna manera empieza a apuntar para la misma gente, empieza
a decir, bueno, el negocio pasaba por mí, pero también pasaba por estos costados. A ver si se puede interpretar así. Si caigo yo, no caigo solo. Esto Es directamente eso. Es una especie de estampida. Lázaro Báez acaba de hablar de Cristina, de Devido, de Echegaray. Son los funcionarios públicos involucrados en la causa y obviamente es también lo que había dicho su hijo Leandro, ¿no? Eso después lo vamos a analizar, que lo involucraba al propio padre. Pero por primera vez Lázaro Báez apunta y de una forma despectiva a Cristina Kirchner, que nunca jamás lo defendió en público y que acaba de decir que José López, el hombre que le pagaba a Lázaro Báez, era corrupto. Claro, la entrevista incluso es un poco más extensa y en un momento cuando habla de las responsabilidades respecto a los presupuestos de obra pública. ¿Qué dice? Había un presupuesto que había año por año para obra pública. Ese presupuesto estaba dentro de la órbita del Ministerio de Planificación, Julio Devido, y lo firmaba el Ejecutivo Nacional. No nombra a Néstor en ese momento, pero nombra al Ejecutivo Nacional. Y la frase que sigue lo firmaba la Presidenta de la Nación. Es decir, va directamente contra dos de las personas más importantes del kirchnerismo, Julio Devido y la presidenta Cristina Fernández, y los nombra como las personas que habilitaron todo ese desmadre de obra pública, las personas que ponían el gancho final. Y además con Echegaray lo une con lo que estaba pasando con Suris, ¿no? Donde había facturas truchas en Bahía Blanca y demás. Decía, quien tenía que controlar eso era Echegaray y no lo hizo. O sea que él, también el juez. También a Casanelo, pero él se victimiza, dice que es uno de los tantos empresarios cuando fue el que más ganó, ¿verdad? 2.200 millones de dólares, es el único al que no se le debe nada. Pero si pasamos por un colador donde apunta, es al Poder Ejecutivo. Claro. ¿Es a Cristina? Además, se compara en ese momento con Cristóbal López. Claro, porque lo dice. Dice, a mí me dicen que yo empecé con 4 camiones. Sí. Wagner, otro de los tipos que nombra, empezó con 4 camiones. Cristóbal López empezó con 4 camiones. ¿Qué está diciendo ahí? Muchachos, así como yo crecí, crecieron mucho. No es que yo solamente por haber sido empleado del Banco de Santa Cruz. Y nombra a un montón de personas. En el medio lo que aparece es también la frase de Negrito de Santa Cruz. Negrito de Santa Cruz era como incluso varios allegados del entorno de Báez decían que Cristina lo nombraba de manera despectiva. O sea que es otro mensaje. Es otro mensaje. Bueno, pero esto se da en el marco de una disputa familiar fuerte. Sí, que empieza con una entrevista hoy en Radio Mitre en la Nata Sin Filtro con el abogado de Leandro Báez, Santiago Viola, que dice públicamente, es el abogado de uno de los hijos de Báez, que Lázaro Báez era empleado de Kirchner y que la plata de los fondos ilícitos está en la Argentina. A ver, otra vez. Es el abogado del hijo, ¿de cuál de los hijos? De Leandro Báez. De Leandro. Y acusa a Lázaro Báez. El mismo abogado dijo. ¿Están peleados? ¿Él está peleado con los hijos? Están peleados 3 de los hijos, ¿no? Leandro Báez, Melina y Luciana, con Martín Báez, que está más allegado a Lázaro, y estos 3 chicos también están peleados con el padre. Acá en el medio, además de esta declaración de Viola, que de alguna manera lo que hace implosionar, digamos, la estrategia defensiva y hasta política de la familia, hay también un divorcio, ¿no? Se está divorciando Lázaro Báez de su mujer, de Norma, y los 3 hijos, Melina, Luciana y Leandro, de alguna manera están del lado de la madre, y Martín no estaría tomando partido, pero está más del lado de Lázaro Báez. Esto es una hay dos sectores, ¿no? 2 sectores. Lázaro Báez con Martín, sí. Y la madre con los otros 3. Sus otros 3 hijos, que además tienen abogados distintos en la causa. ¿Los 3? Leandro, Melina y Luciana tienen como abogado al señor Viola, que hoy dijo en la radio, era... ¿Por qué están peleados con Lázaro esos 3 chicos? Lo acusan, entre otras cosas, de no ir contra Cristina, ¿no? Además de cuestiones familiares que tienen que ver con el divorcio, pero dicen que él tendría que colaborar con la justicia, arrepentirse y decir, soy el testaferro. Si no se arrepintió con lo que escuchamos, por lo menos es la primera vez que toma un poco de distancia. Es una declaración mediática muy fuerte. Claro. Ahora, tal vez el juez o el fiscal que tiene a cargo la instrucción tome alguna medida, pero este abogado de los 3 hijos peleado con el padre dice, Lázaro Báez fue empleado de Kirchner y la plata, el tesoro de la ruta del dinero, está en la Argentina. Es una declaración, no parece... Es muy difícil, es una pelea muy fuerte. Es muy fuerte. Grande, muy importante. Está acusando al padre. Al padre, y Leandro, que hizo presentaciones judiciales, el abogado y Leandro están acusando al padre y al otro hermano, Martín,
que está procesado y no está preso porque no tiene prisión preventiva. Es muy delicado Desde el para punto de todos. vista de la justicia, si un abogado dice esto, el dinero que es producto De de esto ilícitos. es el ilícito, está en la Argentina, ¿no? Yo digo, el juez Casanelo lo debe llamar dentro de un rato y decir, señor doctor, ¿qué sabe usted de esto? Exactamente. ¿Dónde está el ¿Sería dinero? así? O a su defendido, ¿no? A Leandro Sí, o a su Báez. defendido, sí. A Leandro Báez, Porque que de yo lo alguna manera represento. apuntó ya en escritos judiciales hacia Cristina Kirchner, pero bueno, cambia esta cuestión de que un abogado diga los fondos, la plata está en la Argentina. O sea, esas excavaciones o las bodegas, las bóvedas, el propio abogado de los Báez ahora dice que existen. Lázaro Báez ahora dice que el gobierno quiso encubrir a Cristina Kirchner y a él mismo cuando se lo quiso sacar de la causa. Es el mundo del revés, ¿no? De golpe, la propia familia Báez se está acusando a sí misma de alguna manera. Es suficientemente serio lo que pasó hoy como para seguir en un ratito hablando de esto. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo. Porque el hilo se tiene que cortar en nueve. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Luis Gayulla es el periodista de Infobae que habló con Lázaro Báez y está en comunicación con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Alto. Esta fue una conversación telefónica con él. Sí, son varias entrevistas de preguntas, de idas y vueltas que empezaron hace un mes atrás. En su momento en Infobae habíamos publicado un adelanto. Después Lázaro Báez se arrepintió, dio algunas idas y vueltas, no quería... me pidió personalmente calma porque era una semana clave esta que estamos viviendo en la justicia, con distintas presentaciones que iba a realizar ante el juzgado de Casanelo y ante la Cámara Federal. Y bueno, efectivamente los tiempos se acortaron. Ayer hizo una presentación muy importante Leonardo Fariña. Báez va por el mismo camino y esto es una entrevista, o la primera parte de una entrevista que habíamos realizado hace 3 semanas. Luis, escuchamos parte de la entrevista y vimos claramente cómo él empieza a desmarcarse y a acusar a Cristina. Dijo una frase muy fuerte, que todo el mundo lo usó de forro. Vos dijiste recién que él va a seguir el mismo camino que Fariña. ¿Qué quisiste decir? En el sentido, va desde el primer momento en el que yo conversé con él, me dejó en claro que a pesar de lo que se decía mediáticamente, en el periodismo, de esa lealtad, de que no hablaba por lealtad a Cristina, a mí me daba la sensación de que era, más que lealtad, era temor y que había una bronca fuerte hacia la expresidenta y que a lo sumo la lealtad era con Néstor, con su amigo. Pero en concreto con la justicia, las distintas presentaciones que ha realizado Báez apuntan al Ministerio de Planificación y apuntan a el manejo de la obra pública en general. O sea, y fundamentalmente apartar al juez, a Casanelo, porque según él no ha sido imparcial en esta cuestión. Luis, ¿qué tal? Vos lo que estás dando a entender es que Báez podría arrepentirse o declarar como imputado colaborador una vez que Casanelo no esté en la causa, si es que eso pasa. No creo que sea la intención, estar en las mismas condiciones de Fariña. Él en varias oportunidades, y su entorno también, lo ha remarcado que él no es Fariña, pero en algún punto, si ustedes analizan el grueso y hacia dónde apuntan sus declaraciones, termina concluyendo el camino de Fariña: apuntar al Ministerio de Planificación, apuntar a la Cámara Argentina de la Construcción, al cártel de la obra pública y fundamentalmente al Poder Ejecutivo del gobierno anterior. Luis, a nosotros nos dio la sensación de que había también muchas cosas que Lázaro Báez daba a entender y como que mandaban mensajes entre líneas. Por ejemplo esto, ¿no? Cuando apunta a las responsabilidades y apunta directamente al Poder Ejecutivo y después la nombra a la presidenta. ¿Para vos también te dejó esa sensación de que Lázaro Báez mandaba mensajes entre líneas en la entrevista que le hiciste? La relación con Cristina está quebrada, la relación está rota.
él en todo momento me había dicho de que si había gente que había gente interesada que se había acercado de todos lados, pero la verdad que la sensación que me dio era de un hombre prácticamente solo, olvidado por Cristina y por el kirchnerismo. De hecho, hay pocos dirigentes que lo han mencionado, nadie pone las manos ni nadie lo ha defendido a Báez desde el kirchnerismo, y él en algún punto yo creo que esa conversación, esa entrevista es en un momento de bronca, de calentura de Báez. Siento que se sentía un chivo expiatorio y decir, bueno, hubo otros empresarios de la obra pública que también hicieron o estuvieron en el mismo camino que yo, y el que está dentro, el que ve la película en prisión soy únicamente yo. Luis, en estas entrevistas, en estas comunicaciones, ¿alguna vez se refirió a lo que ocurre en el seno de su familia? En su momento, que había sido el adelanto que publicamos en Infobae, que después reproducimos en el programa de Martín Lieberman, que tuvo la gentileza de dejarme salir con ustedes. Él había dicho que el escrache a sus hijos al bajar de un aeropuerto, regresando de Santa Cruz hacia Buenos Aires para dirigirse a Comodoro Pi, había estado armado por gente cercana a Máximo Kirchner. Él daba la sensación de que los quería proteger, y de hecho creo que como todo padre debe querer proteger a sus hijos. En relación con las supuestas internas familiares, y si un hijo es más fiel que otro, yo sinceramente no se lo pregunté y no quise indagar con él del tema. Sí hablé del tema con su entorno. Luis, pero vos sabés que están como divididos en dos, ¿no? Esto que está haciendo Lázaro ahora, esto de mostrar su relación quebrada con Cristina, ¿puede tener que ver con la presión de estos 3 hijos que quieren que él hable y tire para arriba? No, te explico por qué. Porque, como te decía antes, este diálogo es de hace 3 semanas, antes de que se conociese el tema de la supuesta carta, que yo tengo ahí diferencias de si efectivamente existió o no. Y lo que sí es cierto es que Leandro, uno de los hijos menores de Báez, es el que está más enojado con la expresidenta y es el que tiene la intención, también asesorado por sus 2 abogados, entre ellos el doctor Viola, de apuntar directamente al Poder Ejecutivo, pero en las declaraciones en la justicia de Báez, sin dar los nombres propios, también apunta al Ministerio de Planificación, al manejo de la obra pública y a cómo se manejaba y se digitaba la obra pública, la carterización de la obra pública, que en algún momento, hace ya casi 10 años, Roberto Labaña también lo mencionó antes de irse del gobierno. Báez apunta, pero no tiene, digamos, las frases rimbombantes o fuertes que tiene Fariña o que tiene su hijo menor. Luis, gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes.